Dios le dio su imagen y su semejanza al hombre con un propósito. Para el hombre idolatrar, lo primero que necesita hacer el hombre es desobedecer la ordenanza que Dios le da y mirar al mundo. Cuando el hombre llamado por Dios cae, tiene la oportunidad de levantarse, de volverse a levantar. Dios le da la oportunidad de restaurarse. ¿Qué pasa cuando el ser humano no obedece al Señor? Luego de que Dios le advierte que anda mal, Dios lo deja. Tenemos varias historias que nos muestran qué Dios hizo cuando hombres que Él llamó cayeron. Él trató de restaurarlos con su palabra y estos no hicieron caso. Dios los desechó. Tenemos, por ejemplo, a Saúl y a Salomón. Tenemos otros ejemplos de hombres que Dios alertó e inmediatamente se arrepintieron. Se humillaron y reconocieron que habían pecado delante de Dios. La misericordia de Dios permanece para siempre. Pero Dios nos aclara que así como su misericordia permanece para siempre, así como Dios es amor, Él también es fuego consumidor. Dios es celoso. Él dice que va a acabar con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Dios es celoso, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Dios nos dice que no le adoran a Él. Utilizan su cuerpo para idolatrar. Estos no tan solo idolatran con el cuerpo que Dios les dio y allí depositó su semejanza, sino que estos dañan a todo un pueblo. Estos le ponen a idolatrar. Dios dice que va a acabar con ellos. Dios es celoso. Dios nos dice, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Cuando Dios capacita y prepara a un sacerdote o a un adorador, a un levita, Dios le prepara a través de su esencia. Todo lo que estos ministerios que Dios prepara deben de hacer
Esto debe ser bajo un orden espiritual, libre de idolatría. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que estos se postran ante el sol y la luna? Es porque cambian el diseño, no tan solo de la casa y del altar de Dios, sino que cambian el diseño de la adoración del Señor. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A Dios no se le adora en la carne. Inmediatamente el hombre comienza a practicar situaciones que Dios no le llamó a hacer en su casa, en su altar y en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios le desecha. Adoran, nos dice el Señor, el sol y la luna. Estos suben, nos dice el Señor, a las azoteas y se postran ante estos, ante el sol y la luna. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Cambian el diseño no tan solo de la casa y del altar de Dios, sino que cambian el diseño de la adoración. A Dios se adora con manos arriba y en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios exige en toda aquella persona. Esto es lo que Dios exige a toda aquella persona, quise decir, que Él llama a trabajar en su obra. Destruiré a los que antes me adoraban, dice el Señor, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor, ni buscan mis bendiciones, o sea, que son sus propios dueños. Hacen lo que su corazón les indica. Ya el diseño de estos sacerdotes no es el diseño que Dios le dio cuando le formó y le creó del polvo de la tierra y cuando le entregó su semejanza. El ser humano nace del vientre de la mujer, pero ya hay un diseño espiritual, el cual sigue al hombre. Este diseño que Dios hizo en el principio es el que se forma espiritualmente en el vientre de la mujer. Dios, siendo espíritu, cuando el hombre recibe la palabra de Dios en el espíritu, con fe, puede entender que Dios le está hablando a su espíritu. Destruiré, dice el Señor, a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Caminan y trabajan bajo sus propios pensamientos, haciendo lo que su corazón les dicta. Dios nos dice que ya no piden su consejo, ya no van a Dios. Ya no buscan el rostro de Dios para pedir consejo. Cuando esto sucede, el hombre termina buscando consejo en el hombre. De cualquier manera o de diversas maneras, de diversas formas, quise decir, Satanás envía al hombre. Luego de que aquel
se separa del maestro, luego de que aquel muere espiritualmente. Hay varias maneras en las cuales Satanás envía al hombre a hacer cosas conforme al agrado de su corazón. Satanás opera en el deseo del corazón del hombre. ¿En cuál deseo se mueve Satanás? Es en el deseo de la carne. Aquel deseo que aleja al hombre de Dios. Satanás, a través de una fotografía, puede enviar al hombre a hacer cosas. A través de un mensaje, a través de un video, a través de cualquier cosa en la cual el hombre ponga su vista. A través de cualquier situación, Satanás puede formar y crear lo que ya el hombre ha anhelado y ha deseado en su corazón. Satanás forma y crea el deseo carnal del hombre.